Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Queridos hermanos, sean bienvenidos a una transmisión más en este su canal Misterio de Fe, nuestro canal de formación litúrgica. Les invitamos a suscribirse a este canal si aún no lo han hecho y activar la campana de notificaciones para estar pendiente del material que semana tras semana les estamos proporcionando para continuar su formación en esta materia. También queremos invitarles a darse una vuelta por nuestros otros dos canales, Santo Debo Ser, donde encontrarán un rico contenido de carácter espiritual, espiritualidad católica, y nuestro canal Creo, Señor, Yo Creo, donde encontrarán contenidos de tipo apologético, bíblico y doctrinal que les puede también ayudar a conocer mejor nuestra fe. Tenemos una página en Facebook, @WalterFajardo20. En ella también pueden encontrar algún tipo de contenido que les pueda llamar la atención. Pueden seguirnos y también pues formar parte de nuestra comunidad evangelizadora y formativa. Vamos pues a ponernos en la presencia de nuestro buen Dios para iniciar con la formación de este día. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios nuestro omnipotente, Padre rico en misericordia, Dios de suma bondad, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, porque eres bueno y escucha nuestras súplicas, aunque no lo merecemos. Te bendecimos, Señor, porque nos permites reunirnos una vez más para continuar nuestro proceso formativo. Te pedimos, Señor, que los conocimientos que aquí vayamos adquiriendo sean de utilidad para nuestra vida de fe. Que la gracia de tu Santo Espíritu nos ilumine, nos guíe, nos fortalezca. Que nos conduzca siempre por el camino recto, para poder en todo hacer tu voluntad en nuestra vida. Que los ruegos de nuestra dulce Madre y Señora, la siempre Virgen María, de San José su castísimo esposo, de los santos y de los ángeles, nos alcancen de ti las gracias que necesitamos para en todo glorificarte con nuestra vida. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et imite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ave Maria Purissima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos, la sesión pasada estuvimos hablando sobre otro de los elementos que podemos encontrar en la zona del presbiterio. Recuerden que todos estos temas están concatenados. Hemos venido hablando sobre nuestros templos católicos, la estructura de los templos, la diversidad de templos que existen. Hablamos en específico del área del presbiterio y poco a poco hemos ido hablando sobre los diversos elementos que están presentes en él. Ya tocamos todo lo respectivo al altar, ya hablamos también de el ambón, que es este otro altar que encontramos en nuestro presbiterio, el altar de la palabra. Hemos hablado de cuál debe ser la estructura del ambón, hemos hablado del antipendio del ambón, hemos hablado de su origen histórico y al final terminamos hablando del púlpito
simple y sencillamente dimos algunas palabras respecto a esto. Les dejé en la descripción del video un enlace para que ustedes puedan estudiar un poco más acerca del púlpito y su relación con el ambón. Les recuerdo que el ambón es el altar de la palabra, tiene su dignidad y debe ser respetado como tal. Que con esto debemos ser conscientes de evitar, como ya lo dijimos en un momento respecto al altar y ahora lo decimos respecto al ambón, convertirlo en un armario o un ropero en nuestras parroquias. Porque hay muchos lugares donde se tiene la lamentable costumbre de que el ambón se ocupe para este fin, ¿no? Guardar dentro de él ni siquiera los libros sagrados, sino que se guardan indumentaria de limpieza, se guardan floreros, veladoras, cualquier tipo de cosa, telas encontramos ahí guardadas en los ambones. El ambón no es para estar guardando cosas, no es un armario, no es un ropero, no es una pequeña bodega, no debemos tener esta mentalidad pragmática para con el altar de la Eucaristía o para con el altar de la palabra. Debemos evitarlo. No es una forma adecuada de tratar con respeto un espacio de nuestro templo que tiene su dignidad y en el cual se proclama y se predica la palabra de Dios. Para que esto lo tengamos presente. Un detalle que tal vez olvidé recalcar un poco sobre él en el video pasado, pero que aprovecho la conexión de ambos videos para remarcar este punto que debemos considerar. Muy bien, hablando ahora de estos elementos, o continuando hablando sobre estos elementos, vamos a decir unas palabras sobre la sede para el sacerdote celebrante y otras sías, como así toca el tema la instrucción general del misal romano. Vamos a situarnos a partir del numeral 310 y siguiente. Vamos a hablar sobre esta, la silla del sacerdote. También vamos a hablar un poco sobre la cátedra del obispo, etcétera, para que tengamos una claridad sobre el significado simbólico de este lugar que también, o de este pupitre, este mueble que encuentra lugar dentro del presbiterio. Dice el numeral 310. La sede del sacerdote celebrante debe significar su ministerio de presidente de la asamblea y de moderador de la oración. Recordemos que el sacerdote se sienta en este lugar, en este asiento, y desde ahí el sacerdote también dirige a toda la asamblea, le proclama también alguna enseñanza a la asamblea, como lo pueden hacer perfectamente los obispos sentados desde su cátedra, y que todo esto recuerda a Jesús, maestro, que enseñaba sentado en varias ocasiones. En muchas expuso el mensaje evangélico de pie, pero en otras tantas lo hizo sentado. Recuerden que cuando vimos en este mismo canal lo que eran las posturas corporales, tocamos ese puntito y dimos alguna cita bíblica. Solo traigo a colación dos de ellas que aparecen en los evangelios, con los cuales nosotros podemos iluminar un poco esto que estamos diciendo. Jesús enseña sentado, y la sede representa también esta autoridad de maestro, de doctor, del que enseña, del que educa, de parte de Jesús, que el sacerdote representa cuando actúa in persona Christi en los oficios sagrados. Dice Mateo capítulo 5, versículo del 1 al 2, el famoso sermón del monte. Y cuando vio las multitudes, Jesús subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y tomando la palabra les enseñaba diciendo. Jesús, desde esa postura, estando sentado frente a la multitud, enseñaba al pueblo ahí reunido, ahí congregado. La otra cita que podemos traer a colación la encontramos en Mateo capítulo 13, versículo del 1 al 3,
También podemos confrontar esta cita con Marcos 4:1 y dice lo siguiente: ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a sentarse a una barca, y toda la gente se quedó en la ribera. Y les habló muchas cosas en parábolas. Entonces, sentado en la barca, ahí les comunicó también sus enseñanzas en forma de parábolas. Entonces, ambas citas nos iluminan sobre esta actitud de Jesús que sentado explica, y así como estas dos citas que hemos dado, hay otras más en los evangelios donde podemos ver pasajes similares que en esta actitud de estar sentado Jesús también enseña a sus discípulos. Entonces, y solo traje dos a colación. Muchas de estas citas las dimos en ese tema de las posturas corporales, donde hablamos sobre la postura de estar sentado. Continuando con el numeral 310, dice la instrucción general del misal romano: por lo tanto, su lugar más adecuado es vuelto hacia el pueblo, al fondo del presbiterio, a no ser que la estructura del edificio u otra circunstancia lo impidan. Por ejemplo, si por la gran distancia se torna difícil la comunicación entre el sacerdote y la asamblea congregada, o si el tabernáculo está situado en la mitad detrás del altar. Recordemos, aquí hay que decir una salvedad, que toda esta instrucción está orientada a regir la celebración de la liturgia según se ha estructurado después del Concilio Vaticano II, conocida como la Misa de Pablo VI o Novus Ordo. Entonces, ya aquí hay cambios sustanciales en la manera en cómo se está entendiendo la dinámica de la celebración, en la manera en cómo se están llevando a cabo los ritos, las ceremonias, etcétera. Entonces, si hay un entendimiento distinto de la celebración litúrgica, pues lógicamente la normativa que la va a regir también va a tener una dinámica, una estructura distinta que se va a correlacionar con la manera en que se está celebrando. Entonces, aquí la indicación está en que, como el sacerdote tiene esta función de presidir a la asamblea y de moderar la oración, desde la sede el sacerdote enseña también a la asamblea, entonces lo más conveniente es que la silla ocupe un lugar central en el presbiterio, es lo más conveniente. Recordemos que después del Vaticano II se ha dado un giro, como hemos explicado ya en varias ocasiones, un giro en la liturgia, un giro antropocéntrico, de estar Dios en el centro de la celebración, y no solo a nivel espiritual, que sabemos que Dios es el centro de la liturgia, sino también en un centro real, en un espacio geográfico, ahí en el plano, en la arquitectura. El Señor estaba en el sagrario situado al centro del altar, pasa ahora a ser desplazado el sagrario y el hombre a situarse al centro, el sacerdote al centro. Este giro se dio, entonces lógicamente en la liturgia del Vaticano II se le va a dar preeminencia a la figura del sacerdote, y esto va a tener consigo sus problemas, ¿verdad? No estamos aquí, como siempre recalco, opuestos a la liturgia posconciliar, pero sí, como ya he oído mencionar a algunas personas por ahí, conocedoras de la materia, sí hay muchas deficiencias en la liturgia actual, y eso no se puede negar, y grandes impulsadores de la renovación litúrgica en su momento, ¿verdad? En los albores del Concilio Vaticano II, pues ahora luchan también por tratar de enmendar algunas cosas que se han salido de la mano, porque precisamente este giro antropocéntrico ha hecho que la mirada de los fieles se centre directamente en el sacerdote, como que el sacerdote fuera lo principal en la iglesia. Y ahí que un escándalo pequeño o mayor de parte de un sacerdote se convierta en suficiente motivo para que una persona abandone la iglesia, porque la mirada está puesta en el cura, no en Cristo, y entonces la gente va siguiendo curas
cambian al cura de parroquia y la gente se va de la parroquia, se molesta con el obispo, porque el centro es el cura y no Cristo. Entonces ahora el que vino ya no predica como el anterior, o ya no es como el anterior, y entonces la gente migra, va en bandadas migrantes detrás del sacerdote de parroquia en parroquia por donde ande. Entonces, esto está mal. El centro siempre debe ser el Señor, y lo tenemos que tener claro, no solo a nivel espiritual, sino que la Iglesia a lo largo de los siglos en esto ha sido sabia y ha buscado los mecanismos también para que los fieles entiendan esto. Y uno de los mecanismos, como lo vamos a ver dentro de poco, es haber colocado el sagrario en el centro del presbiterio. Pero bueno, continuando, después de haber dado ese pequeño paréntesis, después de haberlo hecho para entender un poco esto, continuando con lo que dice aquí el numeral 310, ahí entendemos lo que se nos está explicando. Para la edificación de estos nuevos templos que van a ser construidos y que puedan satisfacer una liturgia según lo establece el Concilio Vaticano II, se pide esta consideración, que el lugar central en el presbiterio, ¿verdad?, al centro presidiendo la asamblea, lo ocupe la sede, ya no el sagrario, como antes era obligatorio. Ahora es la sede la que debe posicionarse al frente, ahí es donde tiene que estar. Recuerden que ya hemos visto que en las antiguas basílicas, las grandes basílicas, las estructuras eran distintas, ¿verdad?, por sus dimensiones, por su estructura, por su estilo. Habían algunas matizaciones muy propias. Por ejemplo, que la forma del santuario, donde estaba el ábside, ahí está ubicada la cátedra del obispo, que el sagrario tenía una capilla, ¿verdad?, pero preeminente, una capilla lateral donde estaba ubicado para la adoración, y que esto no impedía que, aunque la sede estuviera en el ábside del santuario, pues que el altar estuviese orientado hacia el este. Esto no lo impedía. Ya todas esas matizaciones ya lo hemos explicado. Solo las recuerdo para tener presente esto, porque más de alguien que tal vez agarre la catequesis hasta este punto, la esté agarrando ahorita, la esté viendo por primera vez, puede decir, no, pero es que en la historia habían templos que ya tenían esta estructura y que la sede ya estaba atrás, que esto no es nuevo, etcétera. No, ya estamos contextualizando por eso y estamos entendiendo que el fenómeno solo se daba en la basílica. En el resto de iglesias en general, la forma en que estaban estructuradas era con el sagrario al centro del presbiterio y la sede a un lado. Por eso también, recordando que en muchas partes ya se ha dado la orientación de que si una estructura, en cuanto al presbiterio, ¿verdad?, una estructura no puede ser modificada sin afectar su riqueza histórica o su valor artístico, ¿verdad?, no debe ser alterado. Entonces el sagrario permanece al centro y la sede debe ser ubicada en otro lugar. Por eso aquí se dijo claramente, si el tabernáculo está situado en la mitad detrás del altar, pues la sede no se puede ubicar ahí en el centro, ¿verdad?, tapando el sagrario. Sí puede estar a un lado, pero no tapando el sagrario. Y yo me he encontrado parroquias donde, a pesar de que esté el Santísimo ahí al centro, ¿verdad?, el sacerdote está ahí directamente entre el sagrario y el pueblo, ubicada la sede. También dice este numeral 310, evítese además toda apariencia de trono. Conviene que la sede se bendiga según el rito descrito en el ritual romano antes de ser destinada al uso litúrgico. Entonces, la sede es el lugar desde donde se enseña al pueblo, se gobierna incluso al pueblo santo de Dios en el caso de las cátedras de los obispos. Pero debe evitarse esta apariencia de trono, porque el sacerdote, ¿verdad?, Cristo, que está oficiando como sacerdote, es la víctima sacrificial que se ofrece al Padre, pero no está como simbolizando la función de rey según el ejemplo del mundo. Entonces no deben tener las sedes esta apariencia de trono, aunque en la praxis a lo largo de la historia de la Iglesia sí que la tenían, especialmente las cátedras de los obispos, tenían esta apariencia. Pero hay que recordar que muchos de ellos, muchos de los obispos, muchos de los cardenales,
procedían del ámbito de la nobleza, eran príncipes, eran nobles importantes. Entonces sus sillas principales, siguiendo los criterios del tiempo, de la época en la que se situaban, pues tenían esa apariencia de trono. Ahora se está pidiendo que para la sede, en una actitud más apropiada, se evite entonces que tenga esta apariencia de trono, ¿verdad? Que sea una silla, sí, con una forma preeminente, que la haga destacar, pero no que parezca propiamente un trono. Y debe ser bendecida. La sede también no es una silla cualquiera. Ciertamente hay capillas muy humildes. Yo no niego esta realidad de nuestra iglesia. Muchas de nuestras parroquias, sobre todo en Latinoamérica, son pobres. Y la pobreza a veces nos hace buscar cómo subsidiar esto que nos pide la iglesia para la celebración de la liturgia, pero este subsidio que busquemos, si no podemos tener una sede que la debemos hacer ahí muy bonita, muy elegante, sin necesidad de que parezca trono, pero debemos buscar cómo dar a hacer una silla sencilla, particular y reservada para el templo solamente, porque a veces lo que hacemos, nos quedamos un poco con la pereza o queriendo ser demasiado pragmáticos. Tomamos una silla del comedor, ¿verdad? Una de las sillas del conjunto del comedor, de una de las casas de los fieles, y ya la convertimos en la sede del sacerdote. No, es una silla, una sede, un asiento que debe prepararse y destinarse para el servicio litúrgico, para la casa de Dios, y que debe ser bendecida según lo establece el rito descrito en el ritual romano. Entonces, un objeto bendito, que tiene también una dignidad como objeto bendito, que representa también a Cristo Maestro. Entonces, que no es un asiento cualquiera. Y como les digo, a veces para salir del paso en las capillas más sencillas, pues eso es lo que tomamos, o eso es lo que hacemos, tomamos una silla del comedor y ya está, o una silla plástica cualquiera. No, aún en la pobreza debemos conocer a algún carpintero que nos talle una silla sencilla, bonita, pero que esté destinada exclusivamente para el uso litúrgico, ¿verdad? Para el uso litúrgico. Hablamos de las sillas en los templos, ¿verdad? No es lo mismo cuando un sacerdote llega a celebrar a una X casa, un rito, una bendición, o hay un lugar que se está ocupando provisionalmente como capilla y no cuenta con estos elementos, pues se buscan sillas para sustituir a la sede, que no necesariamente tienen que ser las mismas que están en el templo. Pero para los templos y las capillas, las parroquias, etcétera, sí hay que buscar los elementos convenientes, sobre todo por su carga simbólica y la importancia de esta carga simbólica para el pueblo santo de Dios que se congrega semanalmente a celebrar su fe en ese lugar. Sobre todo por eso. Asimismo, ¿verdad? Continúa aquí el numeral 310, dispóngase en el presbiterio sillas para los sacerdotes con celebrantes y también para los presbíteros revestidos con vestidura coral que estén presentes en la celebración, aunque no celebren. Si estamos, Fer, ahí podemos compartir las imágenes, por favor, sobre las sedes. Entonces, se está pidiendo también acá que se coloquen esos lugares para los sacerdotes con celebrantes y para los presbíteros revestidos con vestidura coral. Esto sería, por ejemplo, un sacerdote que llegue a participar de los oficios, pero que no vaya a concelebrar. Puede ser tal vez un sacerdote invitado que va a predicar, pero no va a concelebrar, solo quiere predicar. Entonces el sacerdote llega con su sotana, llega con su alba, con su roquete o su sobrepelliz, lleva con su museta o su esclavina, lleva ahí la estola y su bonete y está sentado a un ladito, ahí en el presbiterio, en una silla conveniente. Entonces se le debe preparar ese lugar. Aquí se establece en este numeral que esté para los ministros los lugares adecuados. Dispóngase en el presbiterio silla para los sacerdotes con celebrantes y para los presbíteros revestidos con vestidura coral que estén presentes en la celebración, aunque no concelebren. Esto es lo que se está pidiendo. Póngase la silla del diácono
cerca de la sede del celebrante. Si hay un diácono que va a estar sirviendo en la misa, ya sea el celebrante un obispo o sea el celebrante un sacerdote, el lugar junto al que preside lo tiene que ocupar el diácono. No importa si hay más sacerdotes presentes en el presbiterio, el lugar lo ocupan junto al celebrante los diáconos, ¿verdad? Y ya después de los diáconos, a la par, los sacerdotes de mayor preponderancia. En una diócesis pueden ser los vicarios episcopales, el vicario general y el vicario episcopal. Entonces, pero junto a los obispos, por ejemplo, que celebran, se sientan a la par los diáconos. Y esto lo vemos incluso, el ejemplo, en la Santa Iglesia, en la Basílica de San Pedro, cuando celebra el Papa, está el Papa sentado y junto a él están los diáconos. Lógicamente, cerca del Papa, los ceremonieros que le asisten. Pero como celebrando con el Papa, pues los diáconos que le acompañan, aunque en esas misas siempre hay cardenales presentes, otro obispo, otros sacerdotes, en jerarquía, tienen mayor jerarquía, pero que en la celebración está destinado para el servicio. De esta manera la posición de los diáconos. Por una antigua tradición en Roma, los diáconos tenían una gran importancia en la iglesia romana. Como eran los ayudantes directos de los obispos, los presbíteros tenían delegaciones en las distintas comunidades, para atender distintas comunidades, pero los diáconos estaban muy cerca de los obispos. Solía acontecer en la historia de la iglesia que a la muerte de un obispo, a veces el que era electo como sucesor del obispo no era un presbítero, sino un diácono que era el más fiel acompañante, que había, como decimos, más mamado de la fuente de la enseñanza del obispo y que era como el sucesor más idóneo para el obispo. Entonces era electo un diácono como obispo de esa diócesis, entonces ya lo ordenaban presbítero, luego obispo, ¿verdad? Y pasaba a ser la cabeza de esa iglesia particular. Esto aconteció mucho en la historia de la iglesia. Pero los diáconos sí tenían un importante papel dentro de las iglesias primitivas, dentro de las iglesias de la época apostólica, posapostólica, y entonces de ahí viene esa costumbre, esa tradición de sentar a los diáconos junto al obispo. Ahí dándoles un poquito de pinceladas históricas, así muy a grosso modo. Para los demás ministros, ya hablamos de ministros en los términos que la liturgia nos habla: ministro lector, ministro acólito, como ministerios instituidos, ¿verdad? No una persona que pasó a leer simplemente, o un ministro extraordinario que fue únicamente recibió la bendición para esa ocasión, para esa misa en particular. No, sino los ministerios instituidos tal cual. Para los demás ministros, colóquense las sillas de tal manera que claramente se distingan de las sillas del clero y que les permitan cumplir con la facilidad el ministerio que se les ha conferido. Entonces, si a los presbíteros se les pone las sillas presidiendo la asamblea y va a haber ministros que asistan a esta celebración, lo más conveniente es que las sillas de los ministros que no son sacerdotes no sean colocadas al frente del presbiterio presidiendo la asamblea, sino a los costados dentro del mismo presbiterio, cerca de la credencia o de los espacios que les permitan realizar pues sus funciones propias. Hay lugares que por el espacio, el presbiterio es muy pequeño, entonces pues si son 2 o 3 monaguillos, ya no son ni ministros los que van a asistir al sacerdote, sino monaguillos, pues por el espacio reducido, ni modo, las sillas quedan junto a la del sacerdote, pero se hace la salvedad acá, que se deben distinguir claramente la silla del clero de la silla de esos ayudantes del sacerdote. Entonces, por eso, en nuestras parroquias o en las capillas, por lo general, vemos que la sede resalta por encima de las demás sillas que están en el presbiterio, porque esas las ocupan los ayudantes del sacerdote o los distintos ministros que puedan prestar un servicio particular dentro de la celebración. Muy bien. También aquí, antes de pasar a unas anotaciones que nos permite conocer la página de Liturgia Papal, voy a decir 2 numerales más que aparecen en la Instrucción General del Misal Romano. Numeral 71
Pertenece al sacerdote celebrante dirigir las preces desde la sede. Entonces aquí hago esta anotación. Desde la sede, las preces, como es la oración universal, ya hemos leído en el numeral 310 que desde la sede modera la oración el sacerdote, entonces desde ella puede dirigir las peticiones el sacerdote desde la sede. También el sacerdote, dice el numeral 136, de pie en la sede o en el ambón mismo o según la circunstancia en otro lugar idóneo, como puede ser en el púlpito, pronuncia la homilía. Entonces, el sacerdote desde la sede pronuncia la homilía. De pie, estando frente a la sede, pronuncia la homilía. Ya si tuviera algún problema de salud, pues lógicamente, por sentido común, el sacerdote sentado desde la sede puede predicar la homilía a la asamblea. Entonces, no hay ningún inconveniente de que él se retire a la sede para predicar la homilía, porque hay gente también escrupulosa que dice, no, es que la homilía solo desde el ambón, y desde el ambón, y desde el ambón, solo desde ahí, y ahora los sacerdotes han tomado por moda de irse a la sede. No, aquí está, el numeral 136 permite que desde la sede se pueda decir la homilía. También, como hacen algunos obispos, como aquí se da la libertad, en otro lugar idóneo, el lugar idóneo debería ser el púlpito, cuando se tiene el templo, en el templo esta estructura, pero si no, como hacen algunos obispos, se van siempre en el presbiterio, frente al altar, y ahí de pie, frente al altar y más cerca de la asamblea, predican la homilía, ¿verdad? Predican al pueblo santo de Dios. No hay ninguna prohibición que impida a los sacerdotes o a los obispos realizar este gesto también, si existe la necesidad. Lo que no dice acá la instrucción es que el sacerdote se baje al lugar donde esté el pueblo y ande pasando en medio de la gente, en medio de todas las bancas para predicar la homilía. Pero bueno, el tema de la homilía lo tocaremos en su momento. Pero ya con esto tenemos claridad sobre la sede. Si ponemos la siguiente imagen, por favor. Aquí, por ejemplo, miramos el caso que les estaba mencionando de una sede que está colocada a un costado dentro del presbiterio porque está el sagrario presidiendo el templo. Al estar el sagrario al centro, no es conveniente que la sede se coloque entre el sagrario y el altar. Primero porque está Cristo real, presente en su cuerpo, sangre, alma y divinidad en el sagrario. Él es el que preside por excelencia. El honor y la reverencia que se deben al sagrario y sobre todo a la Eucaristía presente en él, no hace conveniente que se coloque la sede en ese lugar. En segundo, también por cuestión práctica. Al sagrario hay que acudir para sacar la reserva eucarística, para la comunión de los fieles, ¿verdad? Procurando y distribuyendo las hostias que se han consagrado en la misa pasada para que pues no vaya quedándose allí la cantidad de hostias guardadas como que fuera un refrigerador el sagrario. Entonces hay que ir al sagrario y sacar el copón con las hostias consagradas. Entonces el que esté la sede ahí impide que esta acción pueda realizarse convenientemente. Entonces la sede puede colocarse a un costado, ya sea viendo directamente la asamblea, o nada impide tampoco que sea pegada el respaldar directamente a la pared a un costado, como se solía colocar antiguamente cuando se celebraba la misa tridentina y que se sigue realizando esta misa ad orientem todavía en muchas parroquias hoy en día. Entonces nada lo impide porque el sacerdote sigue presidiendo la oración y sigue presidiendo a la asamblea desde ese lugar privilegiado porque es el que está en el presbiterio. Él está ahí arriba, ¿verdad? No es que todo el pueblo se sube con él y por eso perdería el carácter presidencial. No, nada que ver. Entonces, aunque la sede esté a un costado pegado a la pared, viendo, digamos, en dirección igual paralela a la otra pared del presbiterio, pues no le resta ni le quita nada en su función de presidente de la asamblea, el que preside la asamblea. Aunque sabemos que ese término de presidir la asamblea, sobre todo, se usa con connotación protestante, porque ahí es donde el sacerdote no es sacerdote, sino
presidente de la asamblea, simple y sencillamente alguien que realiza las funciones cultuales, pero que es un designado, un delegado por la comunidad, pero sin ningún poder particular que Dios le haya concedido para efectuar su función. Eso es en el ámbito protestante. Hablemos de la sede y la cátedra. ¿Qué nos dice la página de liturgia papal? Esta página que siempre les he recomendado que ustedes puedan checar. El asiento del sacerdote que preside una celebración litúrgica se llama sede. Debe elegirse una sede digna y bella, no cualquier asiento, no la silla de plástico blanca que estaba ahí, que usamos para andar en fiestas, para andar en convivios familiares y de paseo. No, no, no. Una sede digna y bella, que esté en armonía con el estilo de la iglesia. Miren qué bonito en esta página, siempre me encanta cómo recalcan la parte de la estética, la belleza y la dignidad, cosa que ya hemos hablado aquí, el arte, la belleza y la dignidad. La iglesia, imagínense la imagen que tenemos delante de nosotros como la que estamos viendo, y que en ese templo la sede fuera una silla de plástico. No hay armonía en el conjunto de los elementos cuando eso sucede, porque no se está cuidando el detalle. Como les he dicho siempre, también en los pequeños detalles se mira cuánto amor tenemos hacia el Señor. Recuerdo que vi y publiqué en mi Facebook una foto de una frase que tenía un sacerdote en la sacristía, y una frase que se le atribuye a nuestro Señor, posiblemente en una de estas visiones a los místicos, sacerdotes que han sido místicos. Y decía la frase: así como tú me trates en la liturgia, así te trataré yo en el día del juicio. Entonces, palabras que son fuertes. Si no son meditadas con el corazón y el alma, parecen simple y sencillamente una frase más, pero para quien conoce la realidad de la liturgia, lo que se vive en ella, son palabras duras y fuertes. Como tú me trates en la liturgia, yo te trataré el día del juicio. Entonces imagínense que a veces mucha gente, no, si lo importante es que celebremos, que haya cómo celebrar, que el sacerdote se siente ya, que si es en un banco, en una butaca, en cualquier silla, no importa, eso es lo de menos. No se tiene el cuidado, porque todo el conjunto de los elementos deben tratar de armonizarse, no por el hecho de que sea el padre tal el que venga, no porque somos millonarios o porque queremos aparentar, no. Si no se hace en vista de la dignidad de aquello que se está celebrando, se pone amor en lo que se hace. Si, por ejemplo, cuando ustedes se van a casar, ¿verdad? Los que son casados o los que están planeando casarse, miren cuánto empeño y esfuerzo se pone en la realización de la boda, cómo se cuidan todos los detalles, que el vestido de la novia, que el vestido de la dama, que el vestido de las damas tenga la misma hechura, que tenga el mismo tono, el mismo color, si es posible que lo haga la misma costurera o que la compren en la misma tienda, que los padrinos también, que las flores, que la mesa, que los manteles de la mesa, todos los detalles se van cuidando. Para un acto que como ceremonia litúrgica es una cosa y como expresión cultural es otra, se está cuidando tanto detalle, y que es expresión de un amor humano, ¿cuánto no más debemos cuidar el detalle y la delicadeza en una celebración que es expresión del amor divino y que es una celebración de las bodas entre el Cordero y su esposa la iglesia? Entonces, a veces no tenemos esta visión y esta dimensión de comprensión sobre la realidad litúrgica que nuestra iglesia nos invita a vivir, que no es cualquier cosa, que hay detrás una trascendencia, una mística que supera lo que nuestros sentidos captan, lo que nuestros sentidos ven, pero que lo que nuestros sentidos captan y ven también juegan un papel importante en el significado que se esconde detrás de los símbolos que participan en la celebración que estamos realizando. Esto es algo que a veces se olvida. Entonces, tengamos muy en cuenta esto.
Debe elegirse una sede digna y bella que esté en armonía con el estilo de la iglesia. Todo es de madera, pues que sea una silla de madera muy bonita. Fíjense bien ahí, delante de nuestros ojos en la imagen tenemos el estilo del ambón. Miren, esa piedra con madera, la madera ahí cruzada como en forma de malla. Y si es la base del cirio pascual, está en armonía con este ambón. El altar igual conserva el mismo estilo, la piedra y la mallita de madera cruzada por debajo de la mesa. Miremos la sede. La sede también corresponde la armonía, manteniendo la madera, la piedra y la forma de la mallita debajo del asiento. Y la estructura del presbiterio en su parte decorativa, artística, vemos que es elementos de madera que están incluso en el mismo tono de la madera del resto de los elementos presentes en el presbiterio. Qué bonito que esta capilla, aunque muy moderna, esta parroquia, aunque muy moderna, mantiene el sentido de la estética, la armonía. Hoy nuestras parroquias, de repente, no sé, atrás hay algo de madera pintado en blanco. La sede es de una madera todo oscura. El altar, que es medio metálico y medio quién sabe qué. La mesita o el altar del ambón, de la palabra, que es el ambón, de otro material, de cristal con aluminio y todo aquello, es algo que ante la vista, estéticamente hablando, se presenta desagradable, porque no hay el cuidado del detalle. El padre primero que estuvo fue el que dio el altar, y el altar él lo quiso de piedra. El segundo padre que vino hizo el ambón y él no lo quiso de piedra, él quiso que el ambón fuera de madera. Y el otro padre que vino, pues en la sede que trajo, pues la dio a hacer, no sé, de metal. Ahora trajo una silla metálica con unos colchones aquí, estilo sofá. Entonces cada padre, en vez de cuidar la armonía y la estética del presbiterio, cada uno puso las cosas según su propio gusto y parecer. No se cuida esta parte estética, no se cuida. Que la sede sea cómoda para el celebrante y que no tenga la apariencia de trono, se recalca acá. Cómoda tampoco significa que vaya a ser un sofá, ¿verdad? Que la sede no sea un sofá, que permita con comodidad pues poder estar sentado, sobre todo si el sacerdote padece alguna enfermedad de la columna, si el sacerdote predica ahí sentado por alguna necesidad, ¿verdad? Por lo que sea, que tenga cierta comodidad. A los lados de la sede pueden ponerse asientos para los diáconos y sillas para los concelebrantes. Repetimos, aquí se está respetando la tradición de la iglesia romana, sobre todo, de que los diáconos se sienten junto al celebrante y los concelebrantes pues, junto a los diáconos. Los ayudantes, oigan bien lo que dice esta página de la orientación litúrgica que debemos seguir. Los ayudantes nunca deben de ocupar estos lugares, es decir, el asiento de los diáconos y de los concelebrantes, sino otros que de ser posible no vean al pueblo como si estuvieran presidiendo a la asamblea. Para ello se disponen taburetes o bancos en el presbiterio. Entonces, esto es lo que recomienda. Si ustedes se fijan, este hermoso presbiterio que está en la imagen, ¿a dónde ven ahí sillas para los monaguillos? No lo ven. Por lo general, en estas parroquias, los monaguillos se sitúan en otro espacio, o allá abajito del presbiterio, muy cerca de él, o incluso en una parte detrás del presbiterio, pueden tener su espacio. Se ubican en otro lugar, porque el presbiterio es eso, es lugar del presbítero, y se supone que están ahí los consagrados, el sacerdote, el diácono, el obispo, que tienen el sacramento del orden. Entonces, por eso se da esta norma acá. Si ponemos la otra imagen, por favor, Fer. Si ustedes se fijan acá, igual en esta misa que está presidiendo el romano pontífice, quienes están sentados junto al Papa son sus ceremonieros, y los ceremonieros tienen unos pequeños taburetes. Si ustedes se fijan en algún video que busquen en YouTube de las celebraciones papales,
se van a fijar que los ceremonieros que están como ayudantes en esa celebración, a pesar de que son sacerdotes y a pesar de que incluso son monseñores, como Monseñor Guido Marini, que es el ceremoniero pontificio, pero como están desempeñando un papel de ayudante en la celebración, no propiamente están ejerciendo su ministerio, entonces están sentados en sillas que corresponden a ayudantes del celebrante y no en sillas de concelebrante. Entonces se sientan en taburetes, en pequeños banquitos, diríamos nosotros, banquitos. Si son los señores cardenales diáconos, están junto al Papa, revestidos con su mitra, y están con la dalmática propia de los diáconos. Y están sentados junto al que preside, que en este caso es el Papa, como se está diciendo aquí, el orden que se estipula para cuando estén ellos presentes en la celebración. Entonces los monaguillos o los demás ministros que vayan a servir, lo más conveniente es que se sienten en sillas que tengan una hechura, una forma distinta a las sillas que ocupan el sacerdote y los concelebrantes. Y de ser posible, pues que estén de forma lateral en el presbiterio o incluso abajo del presbiterio, que no tengan en ningún momento la apariencia como que estuvieran presidiendo ellos la asamblea. Entonces, para ellos, repito, para los ayudantes, deben disponerse taburetes o bancos en el presbiterio, preferiblemente cerca de la credencia y en los laterales. Entonces ahí es donde se deben ubicar estos taburetes. Pero el presbiterio no debe llenarse de sillas y de bancos, que es otra cosa terrible de ver en algunas parroquias. Un sillerío, un banquerío puesto ahí arriba en el presbiterio que hasta le quita la gracia y la belleza de ese espacio sagrado, que se ve tan saturado estéticamente, tampoco es muy agradable de ver. Un presbiterio recargado de tantos elementos, y de repente hay un pequeño altar y florero y no sé qué cosas y la mesa de no sé cuánto y la otra cuestión por acá, y aquel presbiterio se ve extremadamente saturado. Aquí se da esta recomendación: no debe llenarse de sillas y de banco el presbiterio. Si hay 50 monaguillos en la parroquia, bueno, que sirvan 20. Y de esos 20 que estén sentados ahí en el presbiterio, únicamente 6, ¿verdad? 6 y cerca de la credencia, los que van a desempeñar las funciones más esenciales. Los demás que estén en un lugar aparte, donde si tienen alguna función que realizar, la puedan hacer sin necesidad de estar en el presbiterio todos amontonados. En las catedrales de cada diócesis, en vez de una sede, hay una cátedra, signo del magisterio y de la potestad del pastor de la iglesia particular. Ya vimos que de hecho el templo principal en la diócesis recibe el nombre de esto, de la cátedra del obispo, y por eso se llaman catedrales, las iglesias principales en cada diócesis. Entonces la cátedra es signo del magisterio, ¿sí? de este munus docendi del obispo, que él enseña al pueblo, de la potestad de pastor, él rige al pueblo santo de Dios en esa iglesia particular, y signo de la unidad de los creyentes en la fe que el obispo anuncia como pastor de su grey. Entonces, un triple significado simbólico que tiene la sede también. La cátedra representa la unidad de esos creyentes en la fe. Por eso, la iglesia que conserva la cátedra del obispo es la iglesia madre, y ahí se congregan de todas las parroquias, y las celebraciones principales de esa iglesia particular se realizan en la iglesia catedral, donde está la sede del obispo, y todos nos reunimos en torno a nuestro pastor particular, que sería nuestro obispo, ¿verdad? Nuestro obispo. En la cátedra solo puede sentarse el obispo diocesano, pero puede permitir que otro obispo se siente en ella, como lo estipula el ceremonial de los obispos en el numeral 47 y el numeral 174. Y aquí se establece incluso la salvedad. Si un obispo celebra en una catedral que no es la suya, o en un presbiterio, o un presbítero celebra en la catedral, debe sentarse en una silla distinta a la de la cátedra, que debe de preparársele para ese efecto.
porque la cátedra está ligada no a la persona en cuanto tal, sino al cargo, al oficio. Es decir, está ligada al obispo que en ese momento esté pastoreando la grey a él encomendada. No es a la persona, no es que esta cátedra es del obispo Roger, del obispo Francisco, del obispo Tertulio, no. Esta cátedra es del obispo de la diócesis de tal lado, el obispo de la diócesis de tal otro lado. Entonces está ligado al cargo. Entonces, esta sede en las catedrales la debe ocupar el obispo propio, el obispo titular. Y él puede conceder la facultad a que se siente ahí otro obispo. Por ejemplo, el obispo auxiliar de la diócesis se sienta ahí en esa cátedra también. Y si viene un obispo de visita de otra diócesis y va a celebrar en la catedral, si el obispo lo autoriza, puede sentarse en su cátedra, porque él como obispo en ese momento de esa diócesis, esa es su silla, su cátedra. Entonces debe ser respetada. Y él puede concederle esta autorización al obispo, no sé, de la diócesis vecina, de la diócesis de otro país, que vino a celebrar en la catedral, que se siente ahí. Si no le otorga este permiso, pues debe disponérsele una silla diferente al cardenal, allí en la catedral, o al obispo, o al que sea, ¿verdad? Al que sea. Hay que disponerle una silla. Esto sucede también con un presbítero, y lo vemos en las iglesias catedrales. Por ejemplo, esta es la experiencia que yo he tenido en las catedrales donde he podido asistir a alguna celebración, y va a participar un sacerdote para presidir la Eucaristía, para celebrarla. Entonces se le pone una silla distinta. La cátedra, por lo general, no debe retirarse del lugar, no debe de retirarse del lugar donde está ubicada. Por ejemplo, esta cátedra que tenemos en imágenes, una cátedra de piedra, de mármol, bellísima. Usted, si va a celebrar ahí un presbítero, pues no va a arrancar la cátedra, pero va a colocar una silla adecuada, noble, digna, donde se va a sentar el presbítero y presidir desde ahí a la comunidad. Puede ser delante de la cátedra, ubicada, si el espacio lo permite, o en un lugar conveniente. Entonces debe evitarse también que las cátedras de los obispos sean móviles, estarlas haciendo movibles, ¿verdad? Hay lugares donde se han hecho de madera, muy bonita y todo, y después viene otro obispo y la cambia. Hay otro que le pone su escudo, etcétera. Entonces viene el siguiente y la cambia, pero tratan de edificarse de forma tal que estén estables en los sitios. Entonces eso lo damos como curiosidad. El Papa, como es el obispo de la Grey Universal, pues donde llegue, tiene derecho pleno de sentarse siempre en la cátedra. No necesita permiso de ningún obispo, ni necesita que le estén cambiando la silla, ¿verdad? Él es el obispo de la Grey Universal y se sienta en la cátedra ahí donde llegue el Papa, ¿verdad? Entonces, para que ya tengamos también esa información. Entonces, esto respecto a la sede del sacerdote y respecto a la cátedra del obispo, ¿verdad? A la cátedra del obispo. Ya aquí no doy más información al respecto, porque como les dije, ya cuando tocamos el tema de la basílica, cuando hablamos de la orientación del altar, hemos dado varias anotaciones respecto a esto de la sede de los obispos, dónde estaba ubicada, lo que significó. Ya cuando hablamos de la postura de estar sentado, también explicamos algunas cositas. Entonces ahorita simplemente estamos dando algunas matizaciones a la luz de los distintos numerales de la instrucción general del misal romano. Entonces, para que lo tengamos presente. Vamos pues ahí a concluir la sesión de este día, recordándoles suscribirse y activar la campana de notificaciones en este canal Misterio de Fe. Lo mismo para nuestros otros dos canales, Santo Debo Ser y Creo Señor Yo Creo. Y de igual manera invitarles a seguirnos en nuestra página de Facebook, @Walter Fajardo 20. Encuentra los enlaces en la descripción de cada uno de nuestros videos. Vamos pues a abrir los micrófonos para sus comentarios. No sé si tienen alguna pregunta, algo de comentar al respecto, alguna curiosidad, alguna anécdota que contar, o pues sí, pues si hay algún comentario en YouTube en vivo, también pues le demos aquí lectura, por favor. Marcos de Nicaragua quería hacer una consulta, una pregunta. Sí, hermano. El ministro extraordinario
En el caso que no haya acólito, puede sentarse a la par del sacerdote o el presidente o el celebrante. Va a depender mucho de la estructura del templo, ¿verdad? Lo conveniente es que si es un ministro, como tal, puede, como ya lo hemos visto aquí en la instrucción, ocupar un espacio en el presbiterio, pero no es adecuado que ocupen el lugar de los sacerdotes con celebrantes o de los diáconos, si es que las sillas tienen esta función dentro del presbiterio. Entonces, si hay un espacio en el presbiterio más adecuado para él, sería junto a la credencia, cerca de los espacios laterales del presbiterio, pero no necesariamente junto al sacerdote, ¿verdad? Si el espacio del presbiterio es muy reducido y con costo está la silla del sacerdote y tiene dos pequeños taburetes para los monaguillos a la par, pues en el presbiterio es el único lugar que puede ocupar el ministro, allá al lado del sacerdote, pues ahí se sienta sin ningún inconveniente y mayor problema, porque la estructura del presbiterio, por el espacio, por el tamaño, las dimensiones del templo, no permiten que sea de otra manera. Pero siempre, de ser posible, debe sentarse en un lugar conveniente, que como ya lo hemos visto aquí en la norma, es cerca de la credencia. En el caso específico hay cinco lugares. Uno, el de sacerdotes, la silla principal y dos a los lados. Pero si se puede sentar un acólito, no se puede sentar un ministro extraordinario. Pregunto, ¿verdad? No manejo. Sí, por eso respondo. Deben ser las sillas diferentes, ¿verdad? Si llega un sacerdote a concelebrar, lo ideal es que se tengan en la sacristía sillas adecuadas para podérselas colocar a los sacerdotes concelebrantes que tengan este aspecto, el aspecto de una sede, una silla para el sacerdote. En el caso de los monaguillos, como hemos leído también acá, las sillas o asientos que ocupan tienen una forma diferente, deben ser bien diferenciadas y sobre todo la forma más adecuada es de banco o de taburete. Entonces, si la silla que está junto al sacerdote, ¿verdad?, cumple con esto, se diferencia de la silla del sacerdote, entonces no hay ningún inconveniente en este sentido. Pero si pongámosle todas las sillas fueran parejas, como sucede, por ejemplo, con la catedral, en la catedral de Managua, en el caso tuyo que estás en Nicaragua, has visto que están las sillas al lado de la cátedra del obispo, todas idénticas, todas ellas están dispuestas para los presbíteros concelebrantes, todas son idénticas. Ahí no es lugar adecuado para que se sienten los monaguillos, porque esas sillas están destinadas precisamente con esa finalidad. Entonces, cuando sirven monaguillos, deben sentarse en unas sillas aparte, ahí abajo, a los laterales, a los costados, en el presbiterio, donde la estructura lo permita, pero no en esas sillas, porque esas incluso hasta de piedra no se pueden ni mover, son inamovibles. Entonces no sería conveniente, porque desde ahí se sienta el cardenal con su presbiterio y sobre todo el consejo presbiteral, los vicarios, el vicario general, los vicarios episcopales, etcétera. Entonces no es el lugar adecuado. Pero en el caso de nuestras parroquias, que sobre todo, como decíamos, en Latinoamérica son muy pobres y que no andan con tanta cosa de poder estar cambiando sillas y preparando sillas aparte, etcétera, pues la única silla diferente es la del celebrante. De ahí todas las demás son sillas igualitas, ¿verdad? Son sillas igualitas entre ellas, distintas a la del celebrante, y se sientan indistintamente monaguillos, ministros y sacerdotes con celebrantes, si llegan en algún momento a asistir más de 2 o 3 sacerdotes a una parroquia por distintos motivos, una fiesta, un aniversario o lo que sea. Entonces eso acontece en la realidad de nuestras capillas. Sí. Gracias. Sí, sí, hermano. Gracias a ti por tu pregunta, ¿verdad? Por tu comentario. Y sí, son realidades, ¿verdad?, que afectan a nuestras capillas en los lugares pobres, ¿verdad?, que tenemos. No tenemos cómo estar preparando más sillas apartes con estructuras diferentes. Sí conocí más de alguna parroquia, ¿verdad?, que incluso si llegaba el obispo, tenían una sede elaborada para el obispo. Y si llegaba el obispo a celebrar ahí esa parroquia, quitaban la sede del sacerdote y colocaban la sede propia para el obispo, y en esa silla nunca se sentaba el párroco, solo el obispo cuando llegaba ahí. Entonces ya le ponían una silla
diferente, ¿verdad? En el caso de los monaguillos, pues tenían su espacio aparte, una banca, y junto al sacerdote, pues habían sillas que eran para los concelebrantes o los diáconos. Pero no todas las parroquias tenían, pues, la dicha de contar con ese sistema, si podemos expresarlo así. Creo que hay un comentario. Si le da lectura, por favor, Fernanda. Sí, es de Elizabeth Mendoza y comenta: buenas noches para todos. Hermano Walter, gracias por la sesión de esta noche. Interesante como siempre y muy oportuno saber todos esos detalles que al menos a mí me han servido bastante para poder ofrecer mi apoyo a la capilla cuando no hay sacristán. Bendito sea Dios. Muchas gracias, hermana Elizabeth, también por su comentario. Y sí, esperando que las catequesis pues nos vayan nutriendo en la fe celebrada, como decimos en este canal, la celebración de nuestra fe, y que nos sirvan de subsidio también a nosotros para contar con herramientas que nos permitan prestar este auxilio en nuestras capillas cuando se nos requiera, ¿verdad? Ya sea en el equipo de liturgia o como lo hace usted, que si no llega el sacristán le han pedido el favor o usted se ha ofrecido para poder apoyar en la organización o preparación de las distintas celebraciones. Este es el fin, ¿verdad?, de estas catequesis: conocer más sobre la liturgia cristiana, nuestra liturgia católica, pero también convertirse en un auxilio para poder servir mejor en nuestras comunidades. Muchas gracias, hermana Elizabeth, de verdad que sí, apreciamos su comentario. No sé si en YouTube hay algún otro. Sí, desde YouTube, María de los Ángeles Flores comenta: muchas gracias por sus enseñanzas, Dios lo bendiga. Amén, hermana María de los Ángeles, que Dios me la bendiga a usted también. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere hacer alguna participación en el en vivo. Buenas noches a todos, habla Leslie Velázquez de Canadá. Buenas noches, hermano Leslie, lo escuchamos. Quisiera pues que me aclarara un poco. Digamos, en el altar está la silla principal donde preside el párroco, o el que esté ahí, ¿verdad? Pero a la par están los celebrantes, ¿verdad? En esas sillas que están, em, ¿qué dice la iglesia con respecto a los monaguillos? Que muchas veces pues ellos se sientan a la par, es permitido, y un laico como tal, de que vaya a leer la palabra, se puede sentar en esas sillas que están a la parte del sacerdote. Quisiera pues que me comenta respecto a esto. Muchas gracias, hermano. Sí, en esta parte a veces se nos hace difícil de entender porque los libros están elaborados de forma tal que presentan el plano de lo ideal, lo que debe ser. Y la realidad práctica a veces es distinta a lo que se presenta en los libros, o la liturgia como la presentan los libros muchas veces se nos manifiesta desde la configuración de las celebraciones vividas en la realidad europea, donde los templos, la antigüedad de los templos, la estructura misma de los templos permiten que las cosas se hagan siguiendo este modelo ideal. Pero en nuestras realidades, en nuestros países, sobre todo acá en América, las cosas cambian un poco respecto a esto. Entonces, les recuerdo lo que nos dice la página de Liturgia Papal: los ayudantes nunca deben ocupar esos lugares, el destinado al presidente de la asamblea, a los diáconos y a los concelebrantes, sino otros que, de ser posible, no vean al pueblo como si estuvieran presidiendo, que no sea de cara al pueblo. Para ellos se disponen taburetes o bancos en el presbiterio, preferiblemente cerca de la credencia y en los laterales. Pero el presbiterio no debe de llenarse de sillas y de bancos. Entonces, si estamos fijándonos acá en la recomendación que se nos da, es que sí, pueden haber monaguillos o ministros en el presbiterio, pueden estar. Su lugar conveniente es en taburetes que se dispongan a los laterales, a los costados en el presbiterio, y no junto a la sede del celebrante de forma directa viendo hacia el pueblo santo de Dios, porque es un lugar
que destaca y tiene una función presidencial. Quienes presiden al pueblo santo de Dios son nuestros pastores, los ministros ordenados. Por eso allí se sientan los diáconos, los presbíteros y los obispos, pero no los ministros laicos ni los monaguillos, cuyo lugar más conveniente, repetimos, es cerca de la credencia. En el caso de los ministros lectores, ya vamos a abordar acá también dentro de poco lo que es los ministerios laicales. Vamos a hablar de los ministros lectores, vamos a hablar de los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión y vamos a dar las matizaciones necesarias para el desempeño de cada una de sus funciones y cuál es el lugar más conveniente para que ellos estén. Lógicamente, es preferible que todos estos otros ministros que pueden estar sentados con el pueblo santo de Dios en un lugar que permita desempeñar bien sus funciones, pues se sienten abajo y no en el presbiterio, porque a veces también el presbiterio se satura de gente y dificulta que se puedan realizar bien las funciones, porque pues hay que estar pasando ahí con incomodidad y a veces uno se tropieza, se golpean, porque el espacio es pequeño, es apretado y hay mucha gente atiborrada en el presbiterio. Entonces, incluso en misas donde participan muchísimos sacerdotes, pues se trata de subir al presbiterio únicamente a los sacerdotes que tengan mayor rango, la iglesia jerárquica, esto es así, y los demás sacerdotes quedan en el lugar de la asamblea, pero lógicamente en un lugar preponderante, donde ellos puedan participar de forma más activa en la celebración, ya sea por la concelebración o porque van a desempeñar alguna función dentro de la misa o por X motivo. Entonces, los monaguillos no deberían ocupar las sillas presidenciales, las que están de frente directamente viendo a la asamblea. Para ellos lo más recomendable son las sillas a los costados, ¿verdad? Yo en las capillas donde estoy trabajando, donde llego, procuro que se haga esto, ¿verdad? Que se le dispongan sillas a los lados, y si a los lados del presbiterio, y si por algún motivo, ¿verdad?, tienen que desempeñar alguna función junto al sacerdote, por ejemplo, ceremoniar a la liturgia, y se tienen que sentar al lado del celebrante, que perfectamente lo pueden hacer, pues ocupen sillas que sean diferentes en su forma a la silla del celebrante o a la silla que ocupan los sacerdotes que estén presentes en ese momento, para así hacer esa distinción entre lo que es el ministro ordenado y lo que son los ayudantes de la celebración litúrgica. Es lo que hago pues en mi caso con estos conocimientos y trato de enseñar pues a las capillas donde yo llego. No sé si la respuesta satisfizo tu interrogante, hermano. Sí, definitivamente, sí. Pues, gracias. Gracias, hermano Leslie. Si a veces estas cosas, por la cuestión que les digo de la relación entre lo ideal y lo práctico, se nos hace difícil de comprender porque estamos tan acostumbrados a ver una realidad en la praxis que cuando se nos habla de lo que debe ser y no es, pues se nos vuelve un poco a veces o chocante, difícil de entender, o a veces hasta decimos esto es imposible de ponerlo en práctica. Pero si ponemos esfuerzo, hermanos, les aseguro que imposible no es. Querer es poder. Y cuando nosotros queremos, podemos hacer un cambio real y efectivo en nuestras comunidades. Eso se los puedo asegurar. Bueno, no sé si alguien más va a preguntar algo. Fernanda, tú también tienes derecho a preguntar, ¿verdad? Solo porque estés apoyándonos ahí detrás con la parte técnica no significa que no puedas participar. Si en algún momento tenés alguna duda, también pues, libremente haga su pregunta o comente al respecto. Sí, muchas gracias. Por el momento ya no hay comentarios en YouTube. Muy bien. ¿Aquí en Zoom alguien más va a preguntar o comentar algo? Muy bien. Vamos pues a clausurar la sesión de este día poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. Ave María Purísima, in el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios nuestro, te bendecimos, alabamos y damos gracias por habernos permitido vivir este momento de formación. Que todos estos contenidos de los que aquí se nos participan puedan ser de utilidad, Señor, para nuestra vida de fe,
para nuestra vida comunitaria y para el servicio de nuestras parroquias. En tus manos ponemos todo cuanto hacemos, Señor, para que todo te tenga a ti siempre como a su única fuente y tienda así hacia ti como a su único fin. Que todo, Señor, lo que hemos hablado y lo que hemos hecho, te dé honra y gloria a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sub tuum presidium confugimus, sancta Dei genitrix, nostra deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis punti liberanos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in prelio, contra equiescentia diaboli esto presidium, impere dili Deus supplice te precamur. Tuque prince milice celesti, Satana aliosque spiritus malignos, via perditionem animarum per vagantur immundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo que sin ti me perdería. En la hora de mi muerte llévame feliz a los brazos de Jesús, José y María. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et